19 y Salmo 78, 23 al 24. 4. Sebul, Primera de Reyes 8, 13. Isaías 63, 15. 5. Mahón, Deuteronomio 26, 15. 6. Macón, Primera de Reyes 8, 39. 7. Arabot, Salmo 68, 4. Esos son los 7 cielos según la Torah. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Según Rashid, el término Shamay, que es cielo, puede ser entendido en 3 maneras según está compuesta la palabra. Baruch Hashem, Shamay. Primero, Shamay, porta agua, significa. Y Sham Majin, allí hay agua. Tercero, Esh Majin, fuego y agua, porque los cielos fueron hechos mezclados con el fuego y el agua. Baruch Hashem. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. La palabra hebrea que ha sido traducida Baruch Hashem como tierra es Eret. Baruch Hashem. En hebreo, Eret, eso es tierra. A medida que vayamos aprendiendo el idioma hebreo, vamos a ir dejando esos vocábulos idolátricos que tenemos de las naciones, porque vamos a hablar un idioma sagrado, el hebreo. Baruch Hashem, y ya yo lo estoy poniendo en práctica. No sé si ustedes, Baruch Hashem, Baruch Hashem. La tierra, el orbe, el globo terráqueo, en contraste con el cielo. Génesis 1:1. Baruch Hashem. Suelo, terruño, todo eso significa Baruch Hashem Eret. Tierra en contraste con el mar. Génesis 1:10. País, nación, territorio, región, un lugar limitado de seco. Génesis 2:11. La tierra prometida, la tierra de Israel. Génesis 12:1. Ruth 1:1. Mateo 5:5. Hechos 11, 28 al 29. Todo eso es Eret. Baruch Hashem. En Bereshit 1:2, la tierra estaba sin orden o vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el aliento de Elohim planeaba sobre la superficie de las aguas. La palabra hebrea que ha sido traducida como sin orden es tou, que significa caos, masa informe, desorden, confusión, vacío, vacuidad, nulidad, vanidad, yermo, desierto, erial. Todo eso significa Baruch Hashem, Baruch Hashem, Bau. Según Rashid, Baruch Hashem, según el rabino Rashid, Tao debe ser entendido como un asombro y consternación por la vaciedad que se encontraba en la tierra. Si el hombre, Baruch Hashem, o el ser humano, hubiera visto que, Baruch Hashem, si hubiera visto, se quedaría atónito. La palabra hebrea que ha sido traducida como vacía es Bau. La traducción aramea, Targum, de Jonathan, dice que la tierra estaba desolada de seres humanos, vacía de animales. El Talmud dice, Tao es la línea verde que rodea el globo de donde surge la oscuridad. Baruch Hashem. El Salmo 18:11, Bau eran grandes rocas en las profundidades que traen el agua. También
se cita 2 de Pedro 3:7, donde está escrito: ante todo, sabed esto, que en los últimos días vendrán burladores con sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones y diciendo: ¿dónde está la promesa de su venida? Como se está oyendo mucho, ¿verdad que sí? De los incrédulos, porque creen que para el Eterno 100 años como que es algo grande, Baruch Hashem, y apenas nosotros duramos apenas, como dice la palabra, 70 y lo máximo 80, y por la gracia de Dios le da a veces hasta 100, y si se ha ganado hasta los 120 que le dio a Moisés, ¿entiendes? Todo continúa tal como está desde el principio de la creación. Eso dicen los incrédulos. Pues cuando dicen esto, no se dan cuenta de que los cielos existían desde hace mucho tiempo, y también la tierra surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Elohim, y por la cual el mundo de entonces fue destruido, siendo inundado con agua. Pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardado para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Baruch Hashem, Baruch Hashem. ¿En dónde? En el Heinom, Baruch Hashem. Este texto dice que el mundo anterior fue destruido por agua, y que los cielos y la tierra actuales están reservados para el fuego. Esto es interpretado de manera que hubo una destrucción de una creación anterior por medio de agua, el cual ya ustedes saben, ¿verdad que sí? La que fue destruida por medio de agua. Oye, en cual solamente era mucha gente que había. ¿Se están dando cuenta? ¿Y cuántos solamente se salvaron? 8 personas. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Noé y su esposa, y sus 3 hijos, y la esposa de sus hijos. Baruch Hashem. O sea que no tenían todavía hijos los hijos de Noé. Sin embargo, es probable que el Shaliach Kefa está hablando de la destrucción que hubo en el diluvio. La misma teoría también enseña que la traducción del mundo anterior fue el resultado de la caída del ángel Heilel, Baruch Hashem, del ángel Heilel. ¿Saben ya quién es? ¿Verdad que sí? Que el lucero que era Heilel, a Satán, se cita en Ezequiel 28, 12, 19, para indicar que ese malach tenía su santuario en la tierra en una creación anterior. Baruch Hashem. Hijo de hombre, eleva una elegía sobre el rey de Tiro y dile: así dice el soberano y creador del universo, el eterno, Baruch Hashem, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. En el Edén, Baruch Hashem, estaba el huerto de Elohim, toda piedra preciosa. ¿Y dónde está ahora el huerto de Elohim? Baruch Hashem. Baruch Hashem Adonai. Bendito sea el nombre del Hakadosh Baruj Hu de Israel. Toda piedra preciosa era tu vestidura: el rubí, el topacio, el diamante, el berelio, el onice y el jaspe, el zafiro, la turquesa y la esmeralda, y el oro y la hechura de tus engastes y de tus encajes estaban en ti.
el día que fuiste creado fueron preparados, tú, querubín protector de alas desplegadas. Yo te puse allí y estaba en el santo monte de Elohim. ¿Cuál es el santo monte de Elohim? Es Sión, Baruch Hashem, Sión. Andaba en medio de las piedras de fuego. Perfecto era en tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que la iniquidad se halló en ti. A causa de la abundancia de tu comercio, te llenaste de violencia y pecaste. Baruch Hashem. Yo pues te he expulsado por profano del monte. Baruch Hashem. O sea, profanó el monte Sión. Baruch Hashem, el monte de Elohim. Y te he eliminado, querubín protector, de en medio de las piedras de fuego. Se enalteció tu corazón a causa de tus hermosuras. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Te arrojé en tierra, te puse delante de los reyes para que vieran en ti un ejemplo por la multitud de tus iniquidades, por la injusticia de tu comercio. Profanaste tu santuario y yo he sacado fuego de en medio de ti que te he consumido y te he reducido a ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que entre los pueblos te conocen están asombrados de ti. Te has convertido en terror y ya no será más. Baruch Hashem, Baruch Hashem, así mismo le digo, Baruch Hashem, Baruch Hashem, el Eterno. A Gil, así mismo se dejó usar el rey de Ciro, de ese personaje, Baruch Hashem, porque cuando tenía toda su riqueza, toda su fortuna, sabe que a veces el dinero y la riqueza hacen daño, siempre que nos estemos pegados, siempre en una estrecha comunión con el Eterno, como lo hacemos nosotros los judíos, que tan pronto nos levantamos, abrimos los ojos, ¿qué hacemos? El Moed Aní, dándole la gracia al Eterno, Baruch Hashem. Después que nos levantamos, hacemos Netilá Yadayim. Óyete, hay que caminar, es una estrecha comunión con el Eterno. Después recitamos el Shema porque lo dice en su palabra y tenemos que hacerlo. Baruch Hashem. Entonces, esas son las situaciones que nosotros tenemos que ir captando, la forma de ese pueblo, de esa nación que tiene Baruch Hashem, el Eterno, que es Israel. Baruch Hashem, esa es la cultura que le dio el Eterno a esa nación mediante el pacto matrimonial que es la Torá que se la entregó en el monte Sinaí. Baruch Hashem. Sin embargo, este texto no dice cuándo ocurrió esta caída en pecado de este ángel, ni que había una creación anterior a la actual. No obstante, lo cierto es que se puede encontrar evidencia en las escrituras de una caída de pecado de algunos ángeles de Elohim. Baruch Hashem, segunda de Pedro 2:4, primera de Corintios 6:3, Judas 6, Baruch Hashem, en Isaías 14:12 al 15, está escrito: como has caído del cielo, oh Gilel, hijo de la aurora, has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones, pero tú dijiste en tu corazón: subiré al cielo por encima de las estrellas de Elohim, levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte, subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo,
Sin embargo, ha sido derribado al Seol, a lo más remoto del abismo. Eso es para que no nos orgullezcamos. Baruch Hashem, Baruch Hashem. El profeta Isaías habla aquí de la rebelión del rey de Babilonia. Baruch Hashem, esa que está hablando el profeta Isaías. Baruch Hashem, que lo usó el enemigo. Baruch Hashem, y es una referencia a eso. Lo entregó a su propia concupiscencia. Que nos libre el Eterno. Baruch Hashem, a nosotros, que si en dado caso llegamos a tener algo, que no le demos el gusto a la carne, porque ahí es que lamentablemente fracasamos. Así que sigamos en el Espíritu, Baruch Hashem, para tener una estrecha comunión con el Eterno. Pero ¿cómo lo hacemos? En el Espíritu, teniendo siempre una estrecha comunión con todo eso que yo había mencionado anteriormente. Vamos a ver lo que nos dice la hermana Yaterina. El verso 15 de Isaías, ¿lo puedo leer? Dígalo. Bueno, aquí dice, porque así dice el Altísimo, el Cadó exaltado, que vive para siempre, cuyo nombre es Elión. Yo he visto en las alturas y en lugares Cadó Cabochín, pero también en el quebrantado y humilde, para revivar las ruas del humilde y revivir con corazones de lo quebrantado. O sea que él dice aquí que él habita en las alturas y habita allá en lo alto, pero también habita en los corazones quebrantados. O sea que tiene que ver con el espíritu. Uno tiene espíritu, uno tiene espíritu, yo me voy a entender aquí. Entonces esa rúa la pone en uno, ¿entiendes? Para que uno también tenga esa rúa en uno, que uno pueda hacer cosas con la rúa, pero para eso hay que estar obedeciendo y humillado, como dice aquí, humilde. Él habla de humilde, porque yo creo que la palabra humilde tiene que ver con un corazón humillado, un corazón contrito. Exacto. Todo el que guarda Torah viene la humildad. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Así es. Y entonces el Eterno ya lo que pone, le tenemos como las rúas en uno. Baruch Hashem. Así es. Continuamos. Dice el profeta Isaías, habla aquí de la rebelión del rey de Babilonia. Sin embargo, el texto puede ser entendido en el nivel Drash como una alusión clara al personaje espiritual maligno que estaba dentro de ese rey. ¿Ve? Bien, el maligno estaba dentro de ese rey. El rey de Ciro, Baruch Hashem. Cuando ese ángel intentó subir a lo más alto y colocar allí su trono y tomar control sobre la creación, haciéndose semejante al Altísimo, fue expulsado de allí como un rayo. Lucas 10, Baruch Hashem, 28. Y los demás ángeles que le siguieron en su rebeldía cayeron con él. Apocalipsis 12, 4, 9. El destino de estos ángeles rebeldes y caídos es el lago de fuego. Mateo 25, 41. Revelación 20, 10. No obstante, las escrituras no dan un testimonio claro acerca del momento cuando esta caída en pecado ocurrió en el mundo de los malachim, de los ángeles. Sin embargo, queda claro que ocurrió antes del capítulo 3 de Bereshit. Baruch Hashem, Baruch Hashem, donde habla de la serpiente antigua que engañó a la mujer para que pecara. La caída en pecado que ocurrió antes, Baruch Hashem, que ocurrió
ante los hombres fue, por lo tanto, una consecuencia de una caída en pecado que ya había ocurrido en el mundo espiritual. Baruch Hashem, había ocurrido en el mundo espiritual. Un midrash enseña que un malaj llamado Samael, que era el gran maestro entre los ángeles, bajó a la tierra y encontró el animal más astuto, que era la serpiente, y la poseyó, y por medio de ella instigó a los hombres a hacer el mal. Otro midrash enseña que por este pecado Samael será expulsado de su lugar en el Hashamaim. En las escrituras, ese malaj rebelde y caído es llamado Hasatán, Baruch Hashem, o Satanás, en el idioma nuestro, en Baruch Hashem. Y en Primera de Crónica 21:1, que significa enemigo, opositor, contrario, antagonista, rival, Baruch Hashem, y así sucesivamente. En Primera de Reyes 11:25, Baruch Hashem, calumniador, acusador, Job 1:6-12, Zacarías 3:1. ¿Dónde se pone en pausa? Baruch Hashem Adonai, Baruch Hashem. Pues bien, continuamos. Dice aquí, está escrito que Hasatán es un homicida y ha pecado desde el principio, lo cual nos da a entender que su pecado empezó al principio de la obra de la creación. El creador no es el origen del mal, ni puede hacer nada malo, como está escrito en Deuteronomio 32:4. La roca, su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos. Elohim, de fidelidad y sin injusticia, justo y recto es él. En Jacob 13, Baruch